Bienvenidos. Hoy estudiaremos una poderosa colección de enseñanzas de Jesús que no solo transformarán tu vida, sino que fortalecerán tu fe de manera increíble. Las palabras de Jesús no fueron solo instrucciones para su época, sino que siguen siendo una guía viva y activa para quienes buscan crecimiento espiritual, esperanza y dirección en medio de los desafíos diarios. Si alguna vez has sentido que necesitas claridad, fuerza o un renovado sentido de propósito, este mensaje es para ti. Acompáñanos mientras profundizamos en 20 de las enseñanzas más impactantes que revolucionarán tu vida espiritual. No te lo pierdas. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Jesús nos enseña a través de sus palabras y acciones que el amor al prójimo es uno de los mandatos más importantes. En Mateo capítulo 22, versículo 39, dice: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Este mandamiento tiene una profundidad que no siempre captamos a simple vista. La forma en que amamos a los demás refleja la forma en que comprendemos el amor de Dios hacia nosotros. Cuando Jesús menciona este mandamiento, lo coloca en el contexto del primer y más grande mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Lo interesante es que vincula estos dos mandamientos de tal manera que no podemos separar uno del otro. El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables, y uno alimenta al otro. Si bien puede parecer fácil decir que amamos a nuestro prójimo, la práctica de este amor puede ser extremadamente desafiante. ¿Qué significa realmente amar al prójimo como a uno mismo? En el día a día, este mandamiento requiere sacrificio, empatía y un deseo genuino de poner a los demás en un lugar de importancia en nuestras vidas. Amar al prójimo implica actuar con bondad, compasión y justicia, independientemente de las circunstancias o de cómo nos traten. Significa además reconocer que todos somos hijos de Dios, con igual valor y dignidad. Jesús vivió este mandamiento a la perfección. Su amor por los marginados, los enfermos, los pecadores y aquellos que la sociedad despreciaba fue un testimonio vivo de cómo debemos amar a los demás. En sus interacciones con personas como el leproso, la mujer samaritana y el recaudador de impuestos Zaqueo, Jesús nos mostró que el amor no se limita a quienes nos aman, sino que se extiende especialmente a aquellos que más lo necesitan. El mandamiento de amar al prójimo es radical, porque nos llama a salir de nuestra zona de confort, a amar a aquellos que pueden ser difíciles de amar o que no nos retribuyen el amor. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos 43 a 45. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo amplía aún más el alcance del mandamiento de amar al prójimo, incluyendo incluso a aquellos que nos hacen daño o nos odian. Amar a nuestro prójimo también significa perdonar. El perdón es una parte fundamental del amor, y Jesús lo deja claro en muchas de sus enseñanzas. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano, Jesús respondió: «No te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo capítulo 18, versículo 22. Esto nos muestra que el amor verdadero no guarda rencor ni límites en el perdón. Al amar a nuestro prójimo, nos esforzamos por vivir en paz y en unidad con los demás, reconociendo que todos cometemos errores y necesitamos la gracia de Dios. Pero el amor al prójimo no es solo una emoción o un sentimiento agradable hacia los demás. Es una acción concreta. El apóstol Juan lo expresa claramente en su primera carta: «Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Amar a nuestro prójimo significa cuidar de ellos de manera práctica, brindando apoyo, consuelo y ayuda cuando lo necesiten. Esto puede ser tan sencillo como ofrecer una palabra amable a alguien que está pasando por un momento difícil, o tan complejo como comprometerse a largo plazo con una causa que beneficie a los demás. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, encontramos la parábola del buen samaritano, una de las historias más poderosas de Jesús sobre el amor al prójimo. En esta parábola, un hombre judío
es atacado y dejado medio muerto al costado del camino. Dos hombres religiosos pasan de largo, ignorando su necesidad, pero un samaritano, que era visto con desprecio por los judíos de esa época, se detiene, le presta ayuda y se asegura de que el hombre reciba el cuidado necesario para recuperarse. El samaritano no conocía a la víctima, no tenía obligación de ayudarlo, pero lo hizo por amor y compasión. Esta historia ilustra que nuestro prójimo no es solo nuestra familia, amigos o personas que nos agradan, sino cualquier ser humano que encontremos, especialmente aquellos que están en necesidad. Amar al prójimo como a uno mismo significa que debemos tratar a los demás de la manera en que queremos ser tratados. En Mateo capítulo 7, versículo 12, Jesús dice: «Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos». Esta es la llamada regla de oro, y resume perfectamente el mandato de amar al prójimo. ¿Cómo queremos ser tratados cuando estamos pasando por un momento difícil? ¿Cómo nos gustaría que nos hablaran cuando cometemos un error? ¿Qué tipo de apoyo necesitaríamos si nos encontráramos en una situación desesperada? Al considerar estas preguntas, podemos comenzar a entender mejor lo que significa amar verdaderamente a los demás. Finalmente, el amor al prójimo no solo fortalece nuestras relaciones con los demás, sino que también transforma nuestra propia vida espiritual. A medida que practicamos el amor, nos volvemos más como Cristo, quien amó hasta el extremo, incluso hasta la muerte en la cruz. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, leemos: «Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero». El amor de Dios hacia nosotros es la fuente de nuestra capacidad para amar a los demás. Cuanto más entendemos y experimentamos el amor de Dios, más podemos compartir ese amor con quienes nos rodean. El segundo tema que Jesús nos enseña, y que tiene un impacto transformador en nuestra fe, es el perdón ilimitado. Esta enseñanza se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 22, donde Jesús le dice a Pedro: «No te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7». Esta respuesta fue en respuesta a la pregunta de Pedro sobre cuántas veces debía perdonar a alguien que pecaba contra él. En la tradición judía se consideraba que perdonar a alguien hasta 3 veces era suficiente. Pedro, al preguntar si debía perdonar hasta 7 veces, pensaba que estaba siendo generoso. Pero Jesús lo sorprendió con una cifra aún mayor: 70 veces 7, una cifra que simboliza perdón ilimitado, sin condiciones. Este concepto de perdón es radical, porque va en contra de la naturaleza humana que tiende a guardar rencores y buscar justicia por las ofensas cometidas. Jesús no solo nos pide que perdonemos, sino que lo hagamos de manera incondicional y repetida, sin llevar cuenta de las veces que hemos sido lastimados. En la sociedad actual, a menudo se promueve la idea de ojo por ojo, donde las ofensas deben ser pagadas con retribución o venganza. Sin embargo, el perdón que Jesús enseña es un reflejo del amor y la gracia de Dios hacia nosotros. El perdón no es simplemente una palabra o un acto superficial. Implica una liberación profunda del resentimiento, el dolor y el deseo de venganza. Cuando Jesús nos llama a perdonar, nos está invitando a un proceso de sanación interna. No se trata solo de beneficiar a la persona que nos ha hecho daño, sino de liberarnos a nosotros mismos de las cadenas del rencor. El resentimiento tiene la capacidad de corroer nuestra paz interior, afectando nuestras relaciones, nuestro bienestar emocional e incluso nuestra conexión con Dios. Un aspecto crucial del perdón que Jesús enseñó es que está basado en el perdón que nosotros mismos recibimos de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial». Esto nos muestra que el acto de perdonar está íntimamente ligado a la misericordia que Dios nos muestra. Cuando comprendemos la magnitud del perdón que hemos recibido de parte de Dios, nos damos cuenta de que no tenemos derecho a retener el perdón de los demás. El perdón no es un acto fácil, especialmente cuando el daño es profundo o continuo. Sin embargo, Jesús no nos llama a perdonar basándonos en nuestras propias fuerzas, sino en su ejemplo y en la gracia que nos otorga a través del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 23, versículo 34, incluso cuando Jesús estaba siendo crucificado,
oró por aquellos que lo estaban matando diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto supremo de perdón demuestra que incluso en el dolor más intenso, el perdón es posible a través del amor divino. El proceso del perdón puede ser largo y complejo, especialmente cuando la ofensa ha causado heridas profundas. Sin embargo, Jesús no establece un límite de tiempo para el perdón, ni nos pide que esperemos a sentirnos completamente listos para perdonar. De hecho, el acto de perdonar es a menudo el primer paso hacia la sanación emocional. A medida que decidimos perdonar, Dios trabaja en nuestros corazones para restaurar lo que ha sido roto. Además, Jesús nos enseña que el perdón no significa permitir que los demás nos dañen continuamente. En Mateo capítulo 18, Jesús también da instrucciones sobre cómo manejar los conflictos y las ofensas dentro de la comunidad de creyentes. Nos enseña a confrontar el pecado de manera amorosa y buscar la reconciliación. Sin embargo, si la otra persona no se arrepiente, nos da la libertad de establecer límites saludables. El perdón no es sinónimo de tolerar el abuso o permitir que las personas nos lastimen repetidamente. Se trata más bien de liberarnos del peso del odio y la venganza, mientras buscamos la paz y la justicia en nuestras relaciones. Una de las parábolas más poderosas que Jesús contó para ilustrar el concepto del perdón es la parábola del siervo despiadado, que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. En esta parábola, un rey decide ajustar cuentas con sus siervos, y uno de ellos le debía una cantidad inmensa de dinero. Al no poder pagar, el siervo suplica misericordia, y el rey, movido por la compasión, le perdona toda la deuda. Sin embargo, este mismo siervo, después de ser perdonado, encuentra a uno de sus compañeros que le debía una cantidad mucho menor, y en lugar de mostrar misericordia, lo arroja a la cárcel. Cuando el rey se entera de esta falta de compasión, se enfurece y revoca el perdón que había otorgado, entregando al siervo ingrato a los verdugos. Jesús concluye la parábola con una advertencia. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola resalta la hipocresía de recibir el perdón de Dios, pero negárselo a los demás. A menudo somos como el siervo despiadado, que acepta la misericordia de Dios, pero se resiste a extenderla a aquellos que nos han hecho daño. La parábola nos recuerda que no podemos vivir en la gracia de Dios sin compartir esa misma gracia con los demás. La deuda que hemos sido perdonados por Dios es infinitamente mayor que cualquier ofensa que alguien pueda cometer contra nosotros. El perdón también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. Cuando aprendemos a perdonar, nuestras relaciones se fortalecen y se renuevan. El resentimiento y el rencor pueden destruir la intimidad y la confianza, pero el perdón abre la puerta a la reconciliación y la restauración. En nuestras relaciones familiares, matrimonios, amistades y comunidades, el perdón es un componente esencial para mantener la unidad y el amor. Sin él, las heridas no sanan y los conflictos se agravan. Otro aspecto importante del perdón es que no siempre implica una reconciliación completa o la restauración de la relación al estado anterior. Hay situaciones en las que, por razones de seguridad o bienestar emocional, puede que no sea posible reanudar una relación con alguien que nos ha dañado gravemente. Sin embargo, el perdón sigue siendo un mandato, incluso si la reconciliación no es viable. El perdón nos libera a nosotros mismos, nos permite avanzar y confiar en que Dios se encargará de hacer justicia en su tiempo. El tercer tema que nos enseña Jesús, que puede transformar y fortalecer nuestra fe, es el poder de la fe, incluso cuando ésta es tan pequeña como un grano de mostaza. Esta enseñanza se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 20, donde Jesús dice a sus discípulos, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Esta afirmación de Jesús parece increíblemente poderosa y desafiante a la vez. ¿Cómo puede algo tan pequeño como un grano de mostaza tener un poder tan inmenso? Jesús, en este versículo, no está simplemente hablando de la cantidad de fe, sino de la calidad y el enfoque de la fe que tenemos. El grano de mostaza es conocido por ser una de las semillas más pequeñas que existen,
pero cuando se planta, crece hasta convertirse en un árbol grande y robusto. La comparación que Jesús hace aquí es para enseñarnos que, aunque nuestra fe pueda parecer pequeña o débil en ciertos momentos, si está genuinamente arraigada en Dios, puede tener un impacto gigantesco en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. La fe no se mide por su tamaño visible, sino por su capacidad de crecer y producir resultados más allá de lo que podemos imaginar. La clave en esta enseñanza es la confianza total en el poder de Dios. Jesús no nos está pidiendo que confiemos en nuestra propia fuerza o habilidades, sino que pongamos nuestra fe en el poder de Dios para hacer lo imposible. Los discípulos a menudo lucharon con su fe. En el contexto de este versículo, no pudieron sanar a un niño endemoniado, y cuando preguntaron por qué no pudieron hacerlo, Jesús les respondió que era debido a su poca fe. Esto nos recuerda que, incluso aquellos que caminaban con Jesús, que lo veían realizar milagros a diario, luchaban con la duda y la falta de confianza en el poder de Dios. Si los discípulos que estuvieron tan cerca de Jesús necesitaban aprender esta lección, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser recordados de la importancia de la fe en nuestra vida diaria? La fe no es algo estático, es algo que crece y se fortalece a medida que confiamos más en Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, leemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos enseña que la fe no se basa en lo visible o tangible, sino en nuestra confianza en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver los resultados inmediatos. A menudo, enfrentamos desafíos en la vida que parecen insuperables. Podrían ser problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares o incertidumbres sobre el futuro. Estos son los montes que Jesús menciona. En lugar de enfocarnos en el tamaño de estos problemas, Jesús nos llama a enfocarnos en el poder de Dios para mover esos montes. Una de las historias más impactantes en los evangelios sobre la fe es la del centurión que vino a Jesús pidiendo sanidad para su siervo. En Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, el centurión le dijo a Jesús: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra, y mi siervo sanará». El centurión entendió el poder de la palabra de Jesús sin necesidad de pruebas físicas o la presencia de Jesús en su hogar. Su fe era tal que confiaba completamente en la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, incluso a distancia. Jesús se maravilló ante esta fe y dijo a los que lo seguían: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Este relato nos muestra que la fe no se trata de ver para creer, sino de creer en el poder de Dios más allá de las circunstancias visibles. El poder de la fe radica en su capacidad de cambiar no solo las situaciones externas, sino también nuestro corazón y nuestra perspectiva. Cuando caminamos en fe, somos capaces de ver los desafíos desde la perspectiva de Dios, en lugar de limitarnos a nuestra visión humana. En lugar de ver obstáculos insuperables, comenzamos a ver oportunidades para que Dios obre milagros. En lugar de ver problemas, comenzamos a ver las promesas de Dios. Esta transformación interna es quizás uno de los mayores milagros de la fe. Nos cambia a nosotros, y a través de ese cambio, Dios puede transformar nuestras circunstancias. Sin embargo, Jesús también nos advierte que la fe no es una fórmula mágica. No podemos simplemente declarar algo y esperar que suceda por el mero hecho de pronunciar las palabras. La fe genuina está arraigada en una relación profunda con Dios, en la sumisión a su voluntad y en la confianza en su tiempo perfecto. A veces, incluso con la fe más fuerte, Dios nos llama a esperar, a perseverar o a pasar por pruebas. Esto no significa que nuestra fe sea insuficiente, sino que Dios está obrando de maneras que van más allá de nuestra comprensión. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, se nos dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de personas que confiaron en Dios, a pesar de no ver resultados inmediatos. Abraham, por ejemplo, es llamado el padre de la fe, porque creyó en las promesas de Dios,
aunque parecía imposible que se cumplieran. En Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21, leemos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, y no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no permitió que las circunstancias visibles, su avanzada edad y la esterilidad de Sara, lo desanimaran. En cambio, confió en que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Su fe fue recompensada, y Dios le dio un hijo, Isaac, a través del cual se cumplirían las promesas de una gran nación. De manera similar, en nuestra vida, la fe a menudo requiere que confiemos en Dios cuando todo lo que vemos parece estar en contra de lo que esperamos. Puede que estemos esperando una respuesta a una oración durante años, o puede que enfrentemos una situación que parece empeorar en lugar de mejorar. Sin embargo, la fe nos llama a seguir confiando en la bondad de Dios, en su sabiduría y en su tiempo perfecto. No siempre entendemos por qué Dios permite ciertas pruebas o por qué responde de manera diferente a lo que esperábamos, pero la fe nos lleva a confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros, y que su plan es siempre para nuestro bien y su gloria. La fe también tiene el poder de impactar a quienes nos rodean. Cuando vivimos una vida de fe, otros pueden ver el testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Nuestra fe puede inspirar a otros a confiar en Dios, a buscar su presencia y a creer en sus promesas. Como comunidad de creyentes, estamos llamados a animarnos mutuamente en la fe, a orar unos por otros y a compartir las historias de lo que Dios ha hecho. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, se nos exhorta a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El cuarto tema que nos enseña Jesús, uno de los más impactantes en su vida y ministerio, es la importancia de buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta enseñanza es fundamental porque nos invita a replantear nuestras prioridades y nuestras expectativas sobre la vida. Jesús llama a sus seguidores a poner el reino de Dios en primer lugar en sus vidas, por encima de las preocupaciones materiales, los deseos personales o las necesidades inmediatas. Cuando Jesús habla del reino de Dios, se refiere al gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas, incluyendo nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestro futuro. Este reino no es solo un lugar físico o un destino futuro en el cielo, sino una realidad presente que debe manifestarse en la forma en que vivimos cada día. Buscar el reino de Dios significa alinearnos con los valores, principios y voluntad de Dios en todo lo que hacemos. No se trata solo de participar en actividades religiosas, sino de vivir de una manera que refleje el carácter de Dios y su amor por la humanidad. En el contexto de Mateo capítulo 6, Jesús está hablando de la preocupación excesiva por las necesidades materiales. En los versículos anteriores, Jesús menciona cómo las personas se preocupan por qué comerán, qué beberán o con qué se vestirán. Estas son necesidades legítimas y comunes para todos, pero Jesús nos desafía a no hacer de estas cosas nuestra prioridad principal. Él dice: «No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. Jesús no está minimizando la importancia de estas necesidades, sino que nos está mostrando que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, Él se encarga de suplir todo lo que necesitamos. Este versículo contiene una promesa poderosa: todas estas cosas os serán añadidas. Jesús promete que si buscamos primero el reino de Dios, Dios cuidará de nuestras necesidades. Esto no significa que Dios nos dará todo lo que deseamos de manera material, sino que Él proveerá lo que es necesario para nuestra vida y nuestra misión. A menudo, nuestras preocupaciones materiales pueden convertirse en una distracción, apartándonos de la búsqueda de Dios. El llamado de Jesús es claro: si dedicamos nuestro corazón, mente y energía a vivir para el reino de Dios, Él se encargará del resto.
Buscar el reino de Dios también implica buscar su justicia. La justicia de Dios no es solo una justicia legal o punitiva, sino una justicia que está profundamente arraigada en el amor, la misericordia y la equidad. La justicia de Dios se manifiesta cuando tratamos a los demás con compasión, cuando defendemos a los oprimidos, cuando actuamos con integridad y cuando vivimos de acuerdo con los principios de su palabra. En este sentido, buscar el reino de Dios es también buscar una vida de rectitud, de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Sin embargo, la búsqueda del reino de Dios no es algo pasivo. Jesús nos llama a participar activamente en esta búsqueda. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús dice: «Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá». Esta es una invitación a una búsqueda constante y persistente. Buscar el reino de Dios requiere esfuerzo, disciplina y un enfoque deliberado. No es algo que simplemente sucede por accidente o de manera automática. Es una elección diaria, una decisión constante de poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Un ejemplo bíblico de alguien que entendió este principio es el rey Salomón. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que quisiera, Salomón no pidió riquezas, poder o una vida larga, sino sabiduría para gobernar con justicia. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 9 al 13, vemos cómo Dios no solo le concedió sabiduría a Salomón, sino que también le añadió riquezas y honor, precisamente porque buscó primero el reino y la justicia de Dios. Este relato nos muestra que cuando nuestras prioridades están alineadas con las de Dios, Él nos bendice más allá de lo que podemos imaginar. Sin embargo, en el mundo moderno, buscar el reino de Dios primero puede parecer un desafío. Vivimos en una cultura que promueve la acumulación de bienes materiales, el éxito personal y la autosuficiencia. El mundo nos dice que debemos preocuparnos por nuestro bienestar, nuestras finanzas y nuestra seguridad antes de cualquier otra cosa. Pero Jesús nos llama a una manera diferente de vivir. Nos llama a confiar en que Dios es nuestro proveedor, nuestro protector y nuestra fuente de todo lo que necesitamos. Este tipo de confianza no es fácil, pero es esencial para experimentar la plenitud del reino de Dios en nuestras vidas. Buscar el reino de Dios también tiene implicaciones para la manera en que usamos nuestro tiempo, talentos y recursos. Si realmente creemos que el reino de Dios es nuestra prioridad principal, entonces debemos preguntarnos: ¿cómo estoy invirtiendo mi tiempo en las cosas que tienen valor eterno? ¿Cómo estoy utilizando los dones y talentos que Dios me ha dado para servir a los demás y expandir su reino? ¿Estoy utilizando mis recursos financieros para apoyar las obras de Dios en el mundo, o estoy más preocupado por acumular para mí mismo? El apóstol Pablo entendió esta verdad profundamente. En su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8, Pablo escribe: «Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo». Pablo, quien tenía un estatus elevado, educación y muchas ventajas, reconoció que nada de eso era tan valioso como conocer a Cristo y vivir para su reino. Esta es la actitud que Jesús nos llama a tener: considerar todo lo demás como secundario en comparación con nuestra relación con Dios y nuestra búsqueda de su reino. Otro aspecto clave de esta enseñanza es que buscar el reino de Dios trae paz a nuestras vidas. Cuando nuestras prioridades están alineadas con las de Dios, no necesitamos preocuparnos o estar ansiosos por el futuro. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos anima: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La paz que viene de buscar el reino de Dios primero es una paz que el mundo no puede ofrecer. Es una paz que no depende de nuestras circunstancias o de cuán segura sea nuestra situación material. Es una paz que proviene de saber que estamos en las manos de un Dios amoroso y fiel. Buscar el reino de Dios no siempre será fácil. Habrá momentos de prueba, desafíos y sacrificios.
pero la recompensa es eterna. Jesús nos promete en Mateo capítulo 5, versículo 12, «Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos». La búsqueda del reino de Dios nos lleva a una vida de propósito, de alegría y de satisfacción, que no puede ser igualada por las riquezas o el éxito terrenal. El quinto tema que Jesús nos enseña y que tiene el poder de transformar nuestra vida espiritual es el poder de la oración secreta. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús dice, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Esta enseñanza de Jesús es profundamente reveladora sobre la naturaleza de la oración y sobre nuestra relación con Dios. A menudo, la oración puede ser malentendida o percibida como un simple ritual religioso, pero Jesús nos llama a una intimidad con Dios que va más allá de las apariencias externas o de los gestos vacíos. Cuando Jesús habla de la oración secreta, nos está invitando a una relación personal y auténtica con nuestro Padre Celestial. En el contexto del Evangelio de Mateo, Jesús está contrastando la oración secreta con las oraciones públicas que muchos líderes religiosos hacían en ese tiempo, con el propósito de ser vistos y admirados por los demás. En Mateo capítulo 6, versículo 5, Jesús dice, «Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres». Aquí, Jesús no está condenando la oración pública en sí, sino la motivación detrás de ella. Si nuestra oración está motivada por el deseo de impresionar a los demás o de recibir reconocimiento, estamos perdiendo el verdadero propósito de la oración. La oración secreta, en cambio, es un acto de humildad y sinceridad. Cuando entramos en nuestro aposento y cerramos la puerta, estamos eliminando las distracciones externas y las expectativas de los demás. En ese lugar privado, es solo entre nosotros y Dios. No hay nadie a quien impresionar, nadie a quien mostrar nuestra piedad o devoción. En ese lugar, podemos ser completamente honestos y vulnerables ante Dios, sabiendo que Él nos ve tal como somos y nos ama incondicionalmente. El concepto de orar en secreto también subraya la idea de que la oración no es un espectáculo. No se trata de la cantidad de palabras que decimos, ni de cuán elocuentes o bien estructuradas estén nuestras oraciones. De hecho, en los versículos que siguen a Mateo 6, 6, Jesús nos advierte, «Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos». Mateo 6, 7. Jesús nos recuerda que Dios ya conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. La oración, entonces, no es un medio para informar a Dios de lo que necesitamos, sino una oportunidad para acercarnos a Él, para buscar su presencia, su guía y su consuelo. La oración secreta también es una demostración de fe. Al orar en privado, estamos reconociendo que no necesitamos la validación o aprobación de los demás para que nuestras oraciones sean escuchadas. Confiamos en que Dios, quien ve en lo secreto, no solo escucha nuestras oraciones, sino que responde según su voluntad perfecta. En un mundo donde a menudo buscamos reconocimiento y afirmación de los demás, la oración secreta nos desafía a encontrar nuestra seguridad y satisfacción en Dios solo. Otra dimensión importante de la oración secreta es que fomenta la intimidad con Dios. Así como en cualquier relación humana, la intimidad requiere tiempo a solas, lejos de las multitudes y las distracciones. En nuestra relación con Dios, la oración secreta es ese espacio íntimo donde podemos compartir nuestros pensamientos más profundos, nuestras luchas y nuestras alegrías con nuestro Padre Celestial. En ese lugar, también podemos escuchar la voz de Dios de manera más clara, sin el ruido del mundo que nos rodea. En Salmos capítulo 46, versículo 10, Dios dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La quietud de la oración secreta nos permite conocer a Dios de una manera más profunda y personal. La promesa de Jesús en esta enseñanza es que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta recompensa no se refiere necesariamente a bendiciones materiales o éxito visible ante los ojos del mundo. Más bien, la recompensa es la propia presencia de Dios en nuestra vida, su paz, su dirección y su favor.
A medida que cultivamos una vida de oración secreta, comenzamos a ver cómo Dios obra en nuestras circunstancias de maneras que quizás no habríamos esperado. La oración secreta también tiene el poder de transformar nuestro carácter, moldeándonos a la imagen de Cristo. Un ejemplo claro de la importancia de la oración secreta en la vida de Jesús es su propio hábito de retirarse a lugares solitarios para orar. A lo largo de los Evangelios, vemos que Jesús, a pesar de estar constantemente rodeado por multitudes y de tener una agenda muy ocupada, priorizaba el tiempo a solas con su Padre. En Lucas capítulo 5, versículo 16, leemos que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si Jesús, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de pasar tiempo a solas en oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos esa comunión íntima con Dios? La oración secreta también nos prepara para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida. Antes de ser arrestado y crucificado, Jesús pasó tiempo orando en secreto en el jardín de Getsemaní. En Mateo capítulo 26, versículos 36 al 44, vemos a Jesús orando intensamente, buscando la fortaleza y la dirección de su Padre para lo que estaba por venir. En su oración, Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este momento de oración secreta fue crucial para que Jesús enfrentara la cruz con valentía y obediencia. De manera similar, cuando pasamos tiempo en oración secreta, Dios nos fortalece y nos prepara para enfrentar las pruebas que se avecinan en nuestra vida. La oración secreta también tiene el poder de traer claridad y discernimiento a nuestras decisiones. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A menudo, las decisiones importantes en la vida requieren tiempo a solas con Dios, buscando su sabiduría y dirección. En la quietud de la oración secreta, podemos discernir la voz de Dios más claramente, apartada del ruido y las opiniones del mundo. Además, la oración secreta nos enseña a depender completamente de Dios. En una cultura que valora la autosuficiencia y la independencia, la oración secreta nos recuerda que somos completamente dependientes de Dios para todas las cosas. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, «Separados de mí, nada podéis hacer». La oración secreta es una expresión de esa dependencia, reconociendo que necesitamos la gracia y el poder de Dios en cada área de nuestra vida. El sexto tema que Jesús nos enseña, y que tiene un profundo impacto en nuestra vida espiritual, es la enseñanza sobre dar sin esperar nada a cambio. En Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesús dice: «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Esta enseñanza no solo habla de la generosidad material, sino también de la actitud de nuestro corazón hacia los demás y hacia la vida. Jesús nos llama a vivir una vida de generosidad radical, en la que el acto de dar se convierte en un reflejo del amor de Dios en nosotros. Cuando Jesús dice, «Dad y se os dará», está estableciendo un principio espiritual importante. La generosidad siempre es recompensada, aunque no necesariamente de la manera en que esperamos. A menudo, cuando pensamos en dar, lo asociamos con la idea de recibir algo a cambio, ya sea una recompensa material, reconocimiento o alguna forma de compensación. Sin embargo, el tipo de generosidad al que Jesús nos llama es una generosidad desinteresada, en la que damos sin esperar recibir nada en retorno. Este tipo de generosidad va más allá de nuestras expectativas humanas y se basa en la confianza de que Dios, quien conoce nuestras necesidades y deseos, se encargará de proveer para nosotros. El acto de dar, según Jesús, no se trata solo de entregar bienes materiales o dinero. Es una expresión de nuestro carácter, una manifestación de la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestras vidas. Jesús nos llama a dar no solo nuestras posesiones, sino también nuestro tiempo, amor, compasión y perdón. Dar se convierte en un estilo de vida cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios y que somos simplemente administradores de sus bendiciones. En lugar de aferrarnos a lo que tenemos, estamos llamados a compartirlo generosamente con los demás, confiando en que Dios,
se encargará de nuestras necesidades. El versículo de Lucas 6:38 también nos enseña sobre la abundancia de la bendición de Dios. Jesús utiliza imágenes vívidas para describir cómo será la recompensa de la generosidad: medida buena, apretada, remecida y rebosando. Esta imagen proviene del contexto de la agricultura, donde los agricultores llenaban los recipientes con grano, apretando y sacudiendo para asegurarse de que no quedara espacio vacío, y luego añadiendo aún más hasta que el grano se desbordara. Jesús nos está mostrando que cuando damos, Dios no nos recompensa de manera escasa o limitada, sino con una abundancia desbordante. Sin embargo, es importante notar que Jesús no está promoviendo una teología de la prosperidad, donde damos solo para recibir más riquezas materiales. La recompensa de la generosidad no siempre viene en forma de dinero o bienes materiales. A veces, la recompensa es una mayor paz, una mayor alegría o una mayor intimidad con Dios. Otras veces, la recompensa puede ser ver el impacto de nuestra generosidad en la vida de los demás, lo que trae satisfacción y realización espiritual. La generosidad es, en sí misma, una bendición, porque nos libera del egoísmo y de la esclavitud al materialismo, y nos permite experimentar la alegría de compartir. Jesús también nos advierte que con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este principio nos recuerda que nuestras acciones y actitudes hacia los demás tienen consecuencias. Si vivimos una vida marcada por la generosidad, el amor y la gracia, estas cualidades también volverán a nosotros. Pero si vivimos de manera egoísta, reteniendo lo que tenemos y negándonos a compartir, esa misma actitud nos será devuelta. Este principio de medida por medida no solo aplica a nuestras acciones materiales, sino también a nuestras relaciones, nuestras palabras y nuestras actitudes. Si somos generosos con nuestro perdón, recibiremos perdón. Si somos generosos con nuestra compasión, también experimentaremos compasión. Si, por el contrario, somos críticos, duros o mezquinos, estas mismas actitudes nos serán devueltas. Un ejemplo claro de la generosidad que Jesús nos llama a tener es la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. En esta parábola, un hombre es atacado por ladrones y dejado medio muerto al costado del camino. Varios personajes pasan de largo sin ayudarlo, pero finalmente un samaritano, considerado un enemigo de los judíos, se detiene y cuida del hombre herido. El samaritano no solo lo ayuda en el momento, sino que también gasta su propio dinero para asegurarse de que el hombre reciba el cuidado necesario. Este es un ejemplo poderoso de dar sin esperar nada a cambio. El samaritano no tenía ninguna obligación de ayudar, ni esperaba recibir una recompensa. Sin embargo, su generosidad salvó una vida y dejó un ejemplo duradero de lo que significa amar a nuestro prójimo. La enseñanza de Jesús sobre dar sin esperar nada a cambio también se refleja en su propia vida. Jesús mismo vivió una vida de entrega total. En Juan capítulo 15, versículo 13, Jesús dice: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Jesús no solo dio su tiempo, su compasión y su enseñanza, sino que dio su propia vida en la cruz para salvarnos. Él no lo hizo esperando recibir algo a cambio de nosotros, sino por puro amor y gracia. Este es el estándar que Jesús nos deja para nuestra propia generosidad: dar sin reservas, por amor a Dios y a los demás. En nuestras vidas diarias, esta enseñanza de Jesús se puede aplicar de muchas maneras. A veces, dar sin esperar nada a cambio significa ser generosos con nuestro tiempo, ayudando a alguien que lo necesita, escuchando a un amigo que está pasando por dificultades o sirviendo en nuestra comunidad sin buscar reconocimiento. Otras veces, puede significar compartir nuestros recursos financieros con aquellos que están en necesidad, ya sea a través de donaciones a la iglesia, organizaciones benéficas o directamente a personas que conocemos. También puede significar dar de nuestro talento, usando los dones y habilidades que Dios nos ha dado para bendecir a otros, sin esperar nada en retorno. La generosidad también se extiende a nuestras relaciones. A veces, dar sin esperar nada a cambio significa ser los primeros en perdonar, en ofrecer una palabra de aliento o en hacer un acto de bondad, sin esperar que la otra persona haga lo mismo por nosotros. Esta actitud de dar sin expectativas
transforma nuestras relaciones, porque elimina el resentimiento, la competencia y el egoísmo, y crea un ambiente de amor y gracia. En Hechos capítulo 20, versículo 35, el apóstol Pablo cita a Jesús diciendo: «Más bienaventurado es dar que recibir». Esta verdad, aunque contraintuitiva para el mundo, se revela en la vida de quienes practican la generosidad. Cuando damos de manera desinteresada, experimentamos una alegría y una satisfacción que no se puede obtener de ninguna otra manera. En lugar de enfocarnos en lo que podemos acumular, comenzamos a vivir con una mentalidad de abundancia, confiando en que Dios es nuestro proveedor y que siempre tendremos suficiente para compartir con los demás. La generosidad también tiene un impacto en la expansión del reino de Dios. Cuando damos, ya sea a la iglesia, a misiones o a causas que reflejan el amor de Dios, estamos participando en la obra de Dios en el mundo. Nuestras ofrendas, aunque parezcan pequeñas a veces, son multiplicadas por Dios para traer esperanza, sanidad y salvación a las vidas de muchas personas. Jesús, al observar a la viuda que dio 2 pequeñas monedas en el templo, dijo: «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos». Lucas capítulo 21, versículo 3. La generosidad no se mide por la cantidad que damos, sino por el corazón con el que damos. El séptimo tema que Jesús nos enseña y que tiene un profundo impacto en nuestra vida espiritual es la importancia de la humildad. En Mateo capítulo 23, versículo 12, Jesús dice: «El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Esta enseñanza, al igual que muchas otras de Jesús, va en contra de las normas y valores del mundo. En una sociedad que a menudo promueve la autopromoción, el orgullo y la búsqueda de reconocimiento, Jesús nos llama a un camino diferente, el camino de la humildad. Este principio no solo tiene implicaciones en nuestras relaciones con los demás, sino también en nuestra relación con Dios. La humildad, según las enseñanzas de Jesús, no es simplemente pensar menos de nosotros mismos o menospreciarnos. Más bien, la humildad es una actitud del corazón que reconoce nuestra dependencia total de Dios y que pone a los demás por encima de nosotros mismos. Es una disposición interna que nos lleva a servir en lugar de ser servidos, a dar en lugar de recibir y a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. La humildad no busca el reconocimiento ni el aplauso de los hombres, sino la aprobación de Dios. En Mateo capítulo 20, versículo 28, Jesús dice: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Este versículo encapsula la vida y el ministerio de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, no buscó honor o poder, sino que se humilló para servir a los demás, incluso hasta el punto de morir en la cruz. Este es el ejemplo perfecto de humildad que Jesús nos deja. Él no solo habló de la humildad, sino que la vivió en cada aspecto de su vida. Un pasaje clave que destaca la humildad de Jesús es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, donde el apóstol Pablo escribe: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Este pasaje nos muestra la profundidad de la humildad de Jesús. Aunque era igual a Dios, no se aferró a su posición, sino que se hizo siervo, tomando la forma humana y sometiéndose a la voluntad del Padre hasta la muerte en la cruz. Esta es la esencia de la humildad, el despojo de uno mismo para servir a los demás y obedecer a Dios. La humildad también es una actitud que Dios valora y recompensa. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios exalta a los humildes y resiste a los soberbios. En Santiago capítulo 4, versículo 6, leemos: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Este principio es fundamental para nuestra vida espiritual. Si vivimos con una actitud de orgullo, creyendo que no necesitamos a Dios o que somos autosuficientes, no podemos recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero cuando nos humillamos,
Reconociendo nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia de Él, Dios derrama su gracia sobre nosotros, levantándonos y dándonos favor. La humildad también es esencial en nuestras relaciones con los demás. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo escribe: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este versículo nos enseña que la humildad no es solo una virtud individual, sino que también afecta la manera en que tratamos a los demás. Cuando valoramos a los demás por encima de nosotros mismos, estamos mostrando el amor y la compasión de Cristo. La humildad nos lleva a poner las necesidades y el bienestar de los demás por encima de los nuestros, lo que promueve la unidad y la paz en nuestras relaciones. Un ejemplo claro de humildad en acción es la historia de Jesús lavando los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13, versículos 4 al 15. Durante la última cena, Jesús se levantó de la mesa, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Este acto era sorprendente, ya que lavar los pies era una tarea reservada para los siervos más humildes en aquella cultura. Sin embargo, Jesús, siendo el Maestro y el Señor, se humilló para realizar esta tarea, dando un ejemplo claro de lo que significa servir con humildad. Después de lavar los pies de sus discípulos, Jesús les dijo: Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Con este acto, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se encuentra en ser servido, sino en servir a los demás con amor y humildad. La humildad, según Jesús, también tiene un impacto directo en nuestra vida de oración. En Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano, dos hombres que fueron al templo a orar. El fariseo, lleno de orgullo, oró diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Por otro lado, el publicano, reconociendo su pecaminosidad, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús concluye la parábola diciendo: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola nos muestra que la humildad es esencial para una relación correcta con Dios. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de su perdón y gracia, Él nos escucha y nos justifica. Pero si nos acercamos con orgullo, pensando que no necesitamos su ayuda, nos cerramos a la obra de Dios en nuestras vidas. La humildad también es clave para recibir la sabiduría y el discernimiento de Dios. En Proverbios capítulo 11, versículo 2, leemos: Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La humildad nos permite estar abiertos a la enseñanza y corrección de Dios. Un corazón humilde reconoce que no lo sabe todo y que siempre hay espacio para aprender y crecer en la fe. El orgullo, por otro lado, nos cierra a la sabiduría de Dios, haciéndonos pensar que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. La humildad también tiene un impacto en nuestra misión como seguidores de Cristo. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, Pedro escribe: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Este versículo nos recuerda que la exaltación no es algo que debemos buscar por nosotros mismos. En lugar de tratar de levantar nuestro propio nombre, estamos llamados a humillarnos bajo la mano de Dios, confiando en que Él nos exaltará en el momento correcto. Esta actitud de humildad nos permite servir a Dios y a los demás sin la necesidad de reconocimiento o aplauso, sabiendo que Dios es quien recompensa nuestra fidelidad. Un aspecto clave de la humildad es también la disposición a admitir nuestros errores y pecados. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La humildad nos lleva a reconocer nuestras fallas y a pedir perdón, tanto a Dios como a los demás. Este es un aspecto esencial de la vida cristiana, ya que nadie es perfecto, y todos necesitamos la gracia y el perdón de Dios diariamente. El octavo tema que Jesús nos enseña, y que tiene un profundo significado espiritual y práctico para nuestras vidas,
es la enseñanza sobre la puerta estrecha. En Mateo capítulo 7, versículo 13, Jesús nos advierte: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este pasaje es una advertencia clara de Jesús sobre la importancia de elegir el camino correcto en la vida, un camino que no siempre es fácil, pero que conduce a la vida eterna. La puerta estrecha simboliza el camino de la fe, la obediencia y la sumisión a Dios. No es un camino popular ni fácil, pero es el único que conduce a la verdadera vida. En contraste, la puerta ancha representa el camino que muchos eligen, el camino del pecado, la complacencia y la búsqueda de los deseos personales por encima de la voluntad de Dios. Jesús deja claro que muchas personas optan por el camino fácil porque parece más atractivo a corto plazo, pero advierte que este camino lleva a la destrucción. Uno de los aspectos más desafiantes de esta enseñanza es que Jesús no promete que el camino hacia la vida eterna será fácil o cómodo. En lugar de ello, nos dice que es un camino angosto, lo que implica dificultad, resistencia y sacrificio. Seguir a Jesús no siempre es popular ni fácil, y a menudo requiere que nademos contra la corriente de las normas y valores de la sociedad. A lo largo de la historia, los cristianos han enfrentado persecuciones, burlas y dificultades precisamente por elegir este camino angosto. Sin embargo, la promesa de Jesús es que, aunque el camino sea difícil, lleva a la vida eterna, un destino que vale infinitamente más que cualquier sufrimiento temporal. En Lucas capítulo 13, versículos 23 al 24, alguien le preguntó a Jesús: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Jesús respondió: «Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán». La palabra esforzaos aquí es clave. Jesús nos llama a hacer un esfuerzo deliberado para entrar por la puerta estrecha. Esto no significa que la salvación se gane por obras o esfuerzo humano, pero sí implica que seguir a Jesús requiere una decisión consciente y un compromiso activo. No podemos simplemente fluir con la multitud o seguir el camino de menor resistencia si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo. El concepto de la puerta estrecha también nos enseña sobre la exclusividad de la salvación en Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». En un mundo que promueve la idea de que hay muchos caminos hacia la verdad y la salvación, Jesús deja claro que Él es el único camino. La puerta estrecha es la entrada a una relación con Dios a través de Cristo. No se puede entrar en el reino de Dios por nuestras propias obras, por seguir las normas del mundo o por confiar en otras creencias. Solo a través de la fe en Jesús podemos entrar por esa puerta que lleva a la vida. Sin embargo, esta enseñanza no se trata solo de la salvación futura, también tiene implicaciones para nuestra vida diaria como seguidores de Cristo. Elegir el camino estrecho significa tomar decisiones diarias que honran a Dios, incluso cuando esas decisiones sean impopulares o difíciles. El camino ancho, por otro lado, es el camino del egoísmo, el materialismo y el pecado. Este camino puede parecer atractivo porque ofrece gratificación inmediata y evita el sacrificio, pero Jesús nos advierte que su destino final es la perdición. En el Sermón del Monte, que abarca Mateo capítulos 5 al 7, Jesús describe cómo es el camino angosto a través de sus enseñanzas sobre la vida en el reino de Dios. Nos llama a ser pobres en espíritu, a ser pacificadores, a amar a nuestros enemigos, a perdonar a los que nos han hecho mal y a buscar la justicia y la pureza de corazón. Estas son cualidades que van en contra de la naturaleza humana y de las expectativas del mundo, pero son las marcas del verdadero discipulado y del camino estrecho. Un ejemplo bíblico de alguien que eligió el camino angosto es el apóstol Pablo. Antes de su conversión, Pablo era un fariseo respetado, con poder y prestigio. Sin embargo, después de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco, Pablo eligió el camino angosto, un camino que lo llevó a enfrentar persecuciones, encarcelamientos, naufragios y muchas dificultades por causa del Evangelio. En Filipenses capítulo 3,
versículos 7 y 8, Pablo escribe: Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Pablo entendió que el costo de seguir a Jesús valía más que cualquier comodidad o prestigio que el mundo pudiera ofrecer. El camino angosto también implica una lucha constante contra el pecado y la tentación. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. El camino hacia la vida requiere que dejemos atrás el pecado y las cosas que nos alejan de Dios. Esto no significa que seremos perfectos, pero sí significa que debemos vivir en una actitud de arrepentimiento y dependencia de la gracia de Dios para vencer el pecado en nuestra vida. A menudo, el pecado ofrece el camino fácil, el camino que parece más atractivo, pero Jesús nos llama a resistir esa tentación y a elegir el camino que conduce a la santidad. Además, la enseñanza sobre la puerta estrecha nos desafía a no conformarnos con el cristianismo superficial o cómodo. A veces, es fácil caer en una forma de fe que se enfoca solo en lo externo o en lo que es conveniente. Sin embargo, Jesús nos llama a un discipulado radical, a un compromiso profundo con Él que afecta todas las áreas de nuestra vida. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Este llamado a tomar la cruz es una invitación a abrazar el sufrimiento, el sacrificio y la entrega total a Cristo. Es el camino estrecho, el camino difícil, pero es el camino que lleva a la vida eterna. El camino ancho, en contraste, es el camino de la complacencia espiritual. Es fácil conformarse con una fe que no desafía nuestras prioridades, que no exige sacrificios ni cambios en nuestra vida. Sin embargo, Jesús nos advierte que este camino, aunque cómodo, lleva a la destrucción. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, leemos: Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Este es el peligro del camino ancho. Parece seguro, parece agradable, pero su destino final es la separación de Dios. Elegir el camino angosto también significa que no siempre seguiremos a la multitud. Jesús dice que pocos son los que la hallan, lo que implica que seguir a Cristo a menudo nos pone en minoría. En una cultura que promueve la conformidad y el seguir las normas sociales, el llamado de Jesús nos desafía a ser contraculturales, a seguir a Dios incluso cuando el mundo vaya en una dirección diferente. Esto puede resultar en rechazo, persecución o incomprensión, pero la recompensa es la vida eterna con Cristo. La promesa final de esta enseñanza es que el camino angosto lleva a la vida. Aunque sea difícil, aunque sea impopular, este camino es el único que conduce a la vida eterna, a la comunión con Dios y a la verdadera paz y gozo. Jesús mismo es la puerta estrecha, y cuando lo seguimos, estamos entrando en una relación con el Dios viviente que nos sostiene y nos guía en cada paso del camino. En conclusión, la enseñanza de Jesús sobre la puerta estrecha nos llama a tomar decisiones deliberadas y comprometidas para seguirlo, incluso cuando el camino es difícil. Nos recuerda que no podemos conformarnos con lo fácil o lo popular si queremos experimentar la vida abundante que Él promete. Al elegir el camino estrecho, estamos eligiendo la vida eterna y la vida plena en Cristo. Una vida que trasciende las dificultades temporales y nos lleva a la gloria eterna en la presencia de Dios. El noveno tema que Jesús nos enseña y que tiene un impacto profundo en nuestra fe es el valor de la vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, uno de los más conocidos y citados de la Biblia, contiene una de las verdades más profundas y transformadoras del Evangelio. Jesús, al hablar de la vida eterna, no solo está haciendo una promesa de lo que sucederá después de la muerte,
sino que también está revelando la naturaleza misma del amor de Dios y su deseo de salvar a la humanidad. La vida eterna es el regalo más grande que Dios nos ofrece, y este regalo está disponible a través de la fe en Jesús. No es algo que podamos ganar por nuestras obras o méritos, sino un regalo inmerecido que Dios nos ofrece por su gracia. El valor de la vida eterna es incalculable porque implica mucho más que simplemente vivir para siempre. Se trata de una vida de comunión eterna con Dios, una vida en la que experimentamos la plenitud de su amor, paz y gozo. La vida eterna es la restauración de la relación que el pecado rompió, y es la promesa de que un día estaremos con Dios en su gloria para siempre. El contexto de Juan capítulo 3, versículo 16, es un diálogo entre Jesús y Nicodemo, un fariseo y líder judío que vino a ver a Jesús de noche para aprender más acerca de su enseñanza. Nicodemo estaba intrigado por las palabras y los milagros de Jesús, pero no entendía plenamente el mensaje del Evangelio. En este diálogo, Jesús le explica a Nicodemo que para ver el reino de Dios, una persona debe nacer de nuevo. Este concepto de nacer de nuevo es fundamental para comprender la vida eterna. Jesús está hablando de una transformación espiritual, un nuevo nacimiento que ocurre cuando una persona pone su fe en Él. Este nuevo nacimiento es lo que nos capacita para entrar en una relación con Dios y recibir el don de la vida eterna. El amor de Dios es la motivación detrás de la promesa de la vida eterna. Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este amor no es solo un sentimiento, sino una acción. Dios demostró su amor al dar a su Hijo unigénito, Jesús, para que nosotros podamos ser salvos. La entrega de Jesús en la cruz es el acto supremo de amor y sacrificio, y es a través de su muerte y resurrección que la vida eterna se hace accesible para nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo escribe, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor incondicional de Dios no se basa en nuestras buenas obras o en nuestra capacidad para ganar su favor, sino que es un regalo que nos ofrece porque Él nos ama. La vida eterna es tanto una promesa futura como una realidad presente. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, no solo recibimos la promesa de vivir eternamente con Dios después de la muerte, sino que también comenzamos a experimentar la vida eterna aquí y ahora. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante no se refiere solo a la cantidad de años que viviremos, sino a la calidad de vida que experimentamos en Cristo. Es una vida llena de paz, propósito y comunión con Dios, una vida que trasciende las dificultades y los desafíos del mundo presente. La vida eterna es, en última instancia, el propósito de nuestra existencia. Fuimos creados para vivir en comunión con Dios, y es solo a través de la vida eterna que este propósito se cumple plenamente. En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es simplemente una vida sin fin, sino una vida de conocer a Dios y disfrutar de su presencia. Este conocimiento de Dios no es solo intelectual, sino relacional. A medida que caminamos con Cristo, crecemos en nuestro conocimiento de su amor, su carácter y su propósito para nuestras vidas. El valor de la vida eterna se vuelve aún más claro cuando entendemos lo que Jesús hizo para que pudiéramos recibirla. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago necesario para redimirnos del pecado y darnos acceso a la vida eterna. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús es el único camino hacia la vida eterna, porque solo Él pudo pagar el precio del pecado. A través de su sacrificio, Jesús abrió la puerta para que todos los que creen en Él puedan entrar en la vida eterna. Sin embargo, la vida eterna no es una promesa automática para toda la humanidad. Jesús deja claro que solo aquellos que creen en Él recibirán este don. La fe en Jesús es la clave para recibir la vida eterna. Esto no significa simplemente creer intelectualmente que Jesús existió, sino confiar completamente en Él como nuestro Salvador y Señor. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo escribe,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La vida eterna es un regalo que se recibe por la gracia de Dios a través de la fe, no por nuestras propias obras o méritos. El valor de la vida eterna también se manifiesta en la esperanza que nos da en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Sabemos que, sin importar lo que enfrentemos en este mundo, tenemos una esperanza eterna en Cristo. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, Pablo escribe: «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro». Esta promesa nos da la seguridad de que, pase lo que pase, estamos seguros en el amor de Dios y en su promesa de vida eterna. La vida eterna también nos llama a vivir de una manera que refleje la esperanza que tenemos en Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 2, Pablo nos exhorta: «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Saber que tenemos la promesa de la vida eterna nos ayuda a mantener una perspectiva eterna, a no aferrarnos a las cosas temporales de este mundo, sino a vivir con el propósito de glorificar a Dios y prepararnos para la eternidad. Finalmente, la vida eterna no es solo para nosotros, sino que es un mensaje que debemos compartir con los demás. Jesús nos llama a ser sus testigos y a compartir el Evangelio con el mundo. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús da la gran comisión: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Esta comisión es una invitación a llevar el mensaje de la vida eterna a todas las personas, para que también puedan experimentar el amor y la salvación de Dios. En conclusión, la enseñanza de Jesús sobre el valor de la vida eterna nos recuerda que, aunque este mundo está lleno de desafíos y sufrimiento, tenemos una esperanza gloriosa en Cristo. La vida eterna no solo es una promesa futura, sino una realidad presente que podemos experimentar a medida que caminamos en una relación con Dios. A través de la fe en Jesús recibimos el mayor regalo de todos: la vida eterna, una vida de comunión con Dios que nunca terminará. Este es el tesoro más valioso que podemos recibir, y es un tesoro que debemos compartir con el mundo. El 10º tema que Jesús nos enseña y que tiene un impacto transformador en nuestra vida espiritual es la enseñanza sobre cargar con nuestra cruz. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dice: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame». Esta enseñanza, a primera vista, parece radical y difícil, pero es central para el discipulado cristiano. Jesús no solo nos llama a creer en Él, sino a seguirlo de manera comprometida, lo que implica un proceso continuo de negación propia y de entrega total a la voluntad de Dios. El concepto de tomar la cruz tiene un significado profundo en el contexto en el que Jesús lo dijo. En la época de Jesús, la cruz era un instrumento de muerte. Los romanos utilizaban la crucifixión como un castigo brutal y humillante para los criminales. Cuando una persona era condenada a ser crucificada, se le obligaba a cargar su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. Por lo tanto, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que tomaran su cruz, no estaba hablando de una tarea simbólica o ligera, sino de un llamado a una entrega total y radical, incluso hasta la muerte, si fuera necesario. La cruz simboliza sufrimiento, sacrificio y renuncia a uno mismo. Jesús nos está llamando a renunciar a nuestra propia voluntad, deseos y ambiciones para seguirlo a Él de manera incondicional. En una cultura que promueve el individualismo, la autosuficiencia y la búsqueda de la satisfacción personal, la enseñanza de Jesús sobre la cruz es contracultural. Nos invita a poner a Dios y su reino por encima de todo lo demás, incluso por encima de nuestras propias vidas. Este llamado es desafiante porque va en contra de nuestra naturaleza humana, que tiende a buscar comodidad, seguridad y reconocimiento.
La negación propia es el primer paso para tomar nuestra cruz. Negarnos a nosotros mismos no significa que debemos odiarnos o despreciarnos, sino que debemos poner a un lado nuestros propios intereses egoístas y someternos completamente a la voluntad de Dios. Este acto de negación propia implica una entrega total, donde dejamos que Cristo gobierne cada área de nuestra vida. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo expresa esta idea cuando dice: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Pablo entendió que su vida ya no le pertenecía, sino que era de Cristo. Esta es la esencia de tomar nuestra cruz, permitir que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros. Tomar nuestra cruz también significa estar dispuestos a enfrentar el sufrimiento y la persecución por causa de Cristo. Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil. De hecho, nos advirtió que seríamos perseguidos por causa de su nombre. En Juan capítulo 15, versículo 20, Jesús dice: «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Ser un seguidor de Cristo a menudo implica enfrentar oposición, rechazo e incluso sufrimiento. Tomar nuestra cruz significa aceptar estas dificultades con paciencia y confianza en que Dios está con nosotros en medio de las pruebas. Es un llamado a la fidelidad, incluso cuando el camino es difícil. Un ejemplo poderoso de lo que significa tomar la cruz lo vemos en la vida de los primeros cristianos, muchos de los cuales enfrentaron persecuciones severas e incluso la muerte por su fe en Jesús. En el libro de los Hechos, se nos cuenta cómo Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado por predicar el Evangelio. A pesar de enfrentarse a la muerte, Esteban mantuvo su fe y su compromiso con Cristo, incluso orando por el perdón de aquellos que lo mataban. En Hechos capítulo 7, versículo 59, leemos que mientras lo apedreaban, Esteban clamó diciendo: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Este es un ejemplo claro de lo que significa tomar la cruz. Una entrega total a Cristo, incluso hasta el punto de la muerte. Sin embargo, el llamado de Jesús a tomar nuestra cruz no se trata solo de sufrimiento o sacrificio, sino también de experimentar la verdadera vida. En el versículo que sigue, Mateo capítulo 16, versículo 25, Jesús dice: «Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Este es uno de los principios más profundos del Evangelio. Al perder nuestra vida por Cristo, encontramos la verdadera vida. Cuando nos aferramos a nuestras propias ambiciones, deseos y planes, estamos perdiendo la oportunidad de vivir la vida plena y abundante que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nos rendimos completamente a Dios y dejamos que Él sea el Señor de nuestra vida, encontramos una paz, gozo y propósito que no podemos encontrar en ningún otro lugar. El tomar nuestra cruz también tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. No se trata solo de momentos de grandes sacrificios, sino de una entrega diaria en las pequeñas cosas. Cada día enfrentamos decisiones en las que debemos elegir entre seguir nuestros propios deseos o seguir la voluntad de Dios. Tomar la cruz implica morir a nosotros mismos en esas decisiones cotidianas, perdonar a alguien que nos ha ofendido, amar a nuestros enemigos, servir a los demás con humildad y vivir de manera íntegra y obediente a la palabra de Dios. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús dice: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame». La frase «cada día» es clave aquí. No es algo que hacemos una sola vez, sino un acto continuo de entrega y obediencia. Otro aspecto importante de tomar nuestra cruz es que no lo hacemos solos. Jesús no solo nos llamó a tomar nuestra cruz, sino que también tomó la suya por nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, se nos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no solo nos muestra el camino, sino que nos capacita para seguirlo. A través de su Espíritu Santo, nos da la fuerza y la gracia necesarias para cargar nuestra cruz y seguirlo fielmente. No estamos solos en esta jornada. Jesús camina con nosotros
y nos sostiene en medio de las pruebas. Tomar la cruz también nos lleva a una mayor identificación con Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, Pablo expresa su deseo de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Al tomar nuestra cruz, llegamos a conocer a Cristo de una manera más profunda y significativa. Nos identificamos con sus sufrimientos y su sacrificio, y, a través de esa identificación, experimentamos también el poder de su resurrección en nuestras vidas. Este es el misterio y la paradoja del Evangelio. A través del sufrimiento y la muerte, encontramos la vida y la gloria. Finalmente, tomar nuestra cruz nos lleva a la victoria. Aunque la cruz representa sufrimiento y muerte, no es el final de la historia. La cruz de Cristo culminó en la resurrección, y de la misma manera, cuando tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, experimentamos la victoria de la resurrección en nuestras vidas. En Romanos capítulo 6, versículo 5, Pablo escribe: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La promesa de la resurrección nos da esperanza y fortaleza para perseverar en medio de las pruebas. Sabemos que, al igual que Cristo venció la muerte, nosotros también venceremos y experimentaremos la vida eterna en su presencia.